Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con la vida de dos mujeres que tenían varias cosas en común. Ambas nacieron durante la primera mitad del siglo XIX y compartían un enorme interés por la ciencia, en un momento de la historia en que todavía a las mujeres se les negaba el acceso a ese mundo, destinado casi exclusivamente a los hombres. Las vidas de estas mujeres nos guiarán a través de la historia de un líquido negro con destellos amarillentos que permaneció enterrado por millones de años y que impulsó una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad, pero que al mismo tiempo nos encaminó a la crisis más grande que hemos enfrentado como especie. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de Sebastián Toledo, Andrés Altamirano, Alberto Montt y Laura, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Sandra Galás, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Leonor Echeverría, Sergio Espinosa, Rafaela Hidalgo, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Gastón Bravo Arrepol, Ignacio Rojas Santelices, Julieta Cortés Espinosa, Cazuela Gallardo, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Diego Caro, Bernardo Arévalo, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, Uri Martinich, Ailén y Félix Azócar, Sergio Ibáñez, David Pelao Pérez, Claudia Torres, La Cervecería Intrínsecal, Alberto Pozo, Francisca Gutiérrez y Francisco, Robinson Esparza, José Vallejos y Alyosha Basáez. Mary King nació en Irlanda el 27 de abril de 1827 y como la mayoría de las niñas de su época fue educada en casa. Sin embargo, y a diferencia de la mayoría de las niñas de su época, su formación fue especial. En su familia la ciencia tenía una gran importancia y su primo mayor, William Parsons, se convirtió en el presidente de la Royal Society, la primera sociedad científica del mundo. En ese rol, William Parsons estuvo a cargo de construir un enorme telescopio en Irlanda y que fue durante mucho tiempo el telescopio reflector más grande del mundo. Mary King, la protagonista de esta historia y prima de William Parsons, presenció la construcción del telescopio y, aprovechando sus habilidades para el dibujo, registró todo el proceso, dibujos que, décadas más tarde, fueron de gran utilidad cuando el observatorio fue restaurado. Debido a su enorme interés por el mundo natural, Mary King pronto empezó a dibujar con gran precisión aves e insectos, trabajo que realizaba valiéndose de la ayuda de una lupa. Un científico amigo de la familia la vio un día dibujando y, reconociendo el enorme talento de la joven y su gran interés por el mundo natural, le sugirió al padre de Mary que le comprara un microscopio. Por esa época, los microscopios eran instrumentos muy poco accesibles debido a su alto precio, pero la familia de Mary era adinerada, por lo que no fue problema para ellos que su hija, a los 18 años, tuviera acceso a un equipo de investigación de punta por aquella época. Ese interés natural, sumado al acceso a un microscopio y sus conversaciones habituales con su primo científico y sus amigos, terminó por convertir a la joven en una gran naturalista autodidacta. En 1857, cuando tenía 30 años, autoeditó su primer libro, titulado Dibujos con el microscopio. A esa altura estaba casada y usaba el apellido de su marido, por lo que el libro fue publicado bajo el nombre de Mary Ward. Nunca pensó que una editorial se iba a interesar en su primer libro, debido a que era mujer y que no tenía estudios formales en ciencia, pero las 250 copias fueron vendidas rápidamente y gracias a ese éxito de ventas, una editorial se interesó por imprimirlo y entre 1858 y 1880 se hicieron varias reimpresiones con diferentes títulos, como por ejemplo El microscopio, descripciones de varios objetos de interés especial y belleza adaptados para la observación microscópica. Por otro lado,
El acceso al gran telescopio que su primo había construido también fue un impulso para que Mary Ward publicara libros relacionados con observaciones astronómicas, poniendo al alcance del gran público las imágenes que podían observarse a través del imponente telescopio. Como ya les había contado antes, toda la familia de Mary Ward tenía relación con la ciencia, y por esa época su primo William se había construido un automóvil a vapor. Ese tipo de vehículos, predecesores de los automóviles con motor de combustión interna, funcionaba con un motor de combustión externa impulsado por vapor, por lo que eran básicamente una caldera con ruedas o una locomotora en miniatura que podía andar por los caminos. Eran vehículos ruidosos y pesados, que generaban además gran daño a los ya maltrechos caminos de esa época, por lo que las autoridades inglesas habían decretado en 1865 que la velocidad máxima para este tipo de vehículos en zonas urbanas era de 5 km por hora y en zonas rurales de 10 km por hora. Eso hizo que este tipo de vehículos nunca fuera muy popular, pero aún así algunos entusiastas construyeron varios modelos caseros. El 31 de agosto de 1869, Mary Ward, en compañía de su marido, su primo, los dos hijos de este y su tutor, iban viajando en uno de esos vehículos caseros cuando en una curva Mary perdió el equilibrio y cayó desde su asiento bajo las ruedas del pesado vehículo, el que le pasó por encima. Mary murió de manera casi instantánea debido a una fractura de cuello y se convirtió de esta forma en la primera víctima fatal de la historia de un accidente automovilístico cuando tenía solo 42 años. Luego de esta tragedia, el vehículo fue destruido por la familia y enterrado. Mary Ward fue una naturalista autodidacta que publicó varios libros relacionados con sus observaciones microscópicas y telescópicas, pero usualmente se la recuerda como la primera víctima fatal de un accidente de tránsito, uno que ocurrió en los albores del desarrollo de los motores y cuando la tecnología todavía no tomaba un camino claro. De hecho, los automóviles a vapor nunca fueron populares, y si bien los motores de combustión interna se habían desarrollado a fines del siglo XVIII, todavía no existía un combustible adecuado para hacerlos funcionar. Por esa época y hasta bien entrado el siglo XIX, se usó alcohol, hidrógeno, gas y polvo combustible hecho de resinas para impulsar los motores. Recién a fines del siglo XIX, los motores de combustión interna alcanzaron un nivel de desarrollo adecuado, gracias al trabajo de Nicholas Otto y Carl Benz, pero estos avances solo se pudieron realizar gracias a la aparición de un nuevo tipo de combustible, uno que llevaba miles de millones de años esperando salir a la superficie, y cuya historia nos llevará a Estados Unidos a mediados del siglo XIX, específicamente al año 1840. Ese año, los pozos de sal que eran explotados por el empresario Samuel Keir en Pensilvania adquirieron un mal sabor. La sal extraída era imposible de consumir, y Keir descubrió que sus pozos de sal se habían contaminado con un líquido negro que percolaba desde las profundidades de la Tierra: petróleo. El petróleo es una mezcla compleja de moléculas orgánicas conocidas como hidrocarburos y está compuesto principalmente por carbono e hidrógeno, y tienen su origen no en los dinosaurios, como muchos creen, sino que en organismos marinos como plancton y algas que murieron y fueron enterrados bajo capas de sedimentos millones de años antes de la aparición de los dinosaurios. Las altas presiones y temperaturas a las que estos organismos se descompusieron terminaron cocinando de manera lenta una sopa compleja de moléculas cargadas de energía y de color negro amarillento. Si bien el petróleo y algunos de sus derivados eran conocidos desde la antigüedad, su utilidad estaba enormemente limitada por su escasez, ya que se trataba de un producto muy difícil de obtener. Cuando Samuel Keir descubrió que sus pozos de sal estaban contaminados con petróleo, comenzó a bombear esa sustancia molesta hacia un canal cercano, pero cuando una poza de petróleo comenzó a arder de manera accidental, vio ante sí una forma de obtener dinero a partir de esa sustancia molesta. Y claro, como tantos emprendimientos de mediados del siglo XIX en Estados Unidos, lo que hizo fue convertir a esa sustancia oscura y que ardía en una medicina. El aceite de roca, como lo bautizó, era vendido como una sustancia casi milagrosa, pero nunca fue el éxito comercial que Samuel Keir esperaba. Aparentemente, incluso en esa época, las personas tuvieron el buen juicio de no beber petróleo. En ese momento, y a pesar de no tener conocimientos de química, Samuel Keir comenzó a experimentar con el petróleo y logró purificar algunas sustancias que podían ser útiles, incluyendo el querosén, el que demostró ser un prometedor reemplazo para la grasa de ballena,
que por esa época se usaba como combustible para lámparas y que ya empezaba a escasear. De la mano con eso, inventó un nuevo tipo de lámpara a querosén para la industria minera y eso sí le generó grandes beneficios económicos, lo suficientes como para modernizar sus procesos de refinamiento de petróleo y convirtiendo en la práctica a Samuel Kirk en el primer industrial de la refinación del petróleo en el mundo. El éxito comercial obtenido con estos procesos atrajo la atención de los inversores y pronto aparecieron muchas empresas interesadas en una sola cosa: encontrar petróleo. Ese era el panorama cuando Edwin Drake tuvo que jubilar. Edwin Drake era un hombre que trabajó toda su vida en los ferrocarriles de Estados Unidos, primero como administrativo y luego como conductor de locomotoras. Sin embargo, cuando tenía 38 años y debido a una enfermedad, no pudo seguir trabajando y tuvo que retirarse. Claro que lo hizo con un beneficio muy particular que tenían quienes trabajaban en esa industria. Tenía derecho a usar el ferrocarril de manera gratis durante toda su vida. Y fue justamente esa ventaja la que lo hizo conseguir su siguiente trabajo, uno que cambió la historia. La posibilidad de moverse de manera gratis por todo Estados Unidos que tenía Edwin Drake llamó la atención de los dueños de una compañía recientemente fundada llamada Seneca Oil y que estaba interesada en la prospección petrolera. Drake fue contratado para investigar un supuesto depósito de petróleo en la ribera de un arroyo en las cercanías de Pensilvania, y sus jefes le dijeron que se presentara como el Coronel Drake para impresionar a los habitantes del pueblo al que iba. Drake no tenía ningún tipo de experiencia cavando pozos, pero consiguió de alguna forma armar con diferentes partes el equipo apropiado, un monstruo que fue bautizado por los habitantes locales como la locura de Drake. La perforación fue un completo desastre desde el inicio, y luego de avanzar solo 5 metros, las paredes del pozo comenzaron a colapsar. En ese momento a Drake se le ocurrió la genial idea de ir bajando una tubería a medida que perforaba, y de esa forma evitar el colapso del pozo. A los 10 metros de profundidad tocó roca sólida, y a partir de ese punto la tarea se volvió extremadamente lenta. Pasaron meses de un trabajo intenso y aparentemente infructuoso. Cada día, decenas de curiosos se acercaban a mirar la improductiva tarea de esta maquinaria monstruosa, y muy pronto, Drake, conocido a esa altura por todo el pueblo como el Loco Drake, se quedó sin dinero para seguir avanzando. Operaciones similares en las cercanías habían sido abandonadas, pero Drake insistió. Pidió un préstamo y durante meses, de manera lenta y aparentemente inútil, siguió perforando su pozo. La tarde del 27 de agosto de 1859, y luego de llegar a los 21 metros de profundidad, los operarios se detuvieron y dieron por terminado el día. Al volver la mañana siguiente, el pozo estaba inundado de petróleo, el que fue extraído usando una bomba manual y recolectado en una bañera. Drake había conseguido por primera vez en la historia obtener petróleo de manera intencional, pero sin manejarse muy bien en este mundo, no logró capitalizar económicamente su trabajo. Su sistema de perforación, que nunca patentó, fue copiado por todos los que querían encontrar petróleo y resultó clave para el desarrollo de la industria petrolera mundial. Luego de despilfarrar sus ahorros, Drake terminó sumido en la pobreza y solo logró sobrevivir gracias a que el estado de Pensilvania le concedió una pensión vitalicia por su aporte a la industria del petróleo. A partir de ese momento, el petróleo y sus derivados, como el plástico, moldearían el desarrollo del siglo XX y permitirían un crecimiento sin precedentes en la historia, aunque con un costo ambiental que nadie previó. Sin embargo, desde esa misma época ya se sabía lo que eventualmente podía ocurrir. Eunice Newton Foote nació en 1819, igual que el Loco Drake, y desde pequeña se interesó por la ciencia, interés que fue potenciado debido a que durante su formación secundaria en un internado tomó cursos de biología y química. Durante ese periodo fue fuertemente influenciada por los libros de la botánica Almira Hart, una científica experta en botánica y la tercera mujer en ser aceptada en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y también se convirtió en una activista por los derechos de las mujeres. El 23 de agosto de 1856, 3 años antes de que el Loco Drake encontrara petróleo en Pensilvania, Eunice Newton Foote publicó un interesante trabajo en la Revista Americana de Artes y Ciencias. El estudio consistía en analizar la temperatura al interior de recipientes que estaban llenos de diferentes gases. En uno puso sencillamente aire, en otro hidrógeno
y en un tercero, dióxido de carbono. Un termómetro dentro de cada recipiente permitía medir la temperatura, y los tres fueron puestos al sol. Luego de un rato, Eunice Newton Foote descubrió que el recipiente lleno de dióxido de carbono alcanzaba la temperatura más alta de las tres condiciones, llegando a los 52 grados Celsius. También notó que ese recipiente era el que se demoraba más en volver a la temperatura basal una vez que se sacaba del sol. En una parte de ese estudio puede leerse: una atmósfera rica en dióxido de carbono daría a nuestra Tierra una temperatura más alta. Así, en 1856, Eunice Newton Foote describió por primera vez el efecto invernadero. Cuando la luz solar llega a la Tierra, la superficie absorbe parte de la energía de la luz y la vuelve a irradiar, como ondas infrarrojas, las que percibimos como calor. Estas ondas infrarrojas viajan hacia la atmósfera y eventualmente llegarán al espacio, donde se dispersarán. Eso siempre y cuando no encuentren obstáculos en el camino. El oxígeno y el nitrógeno, los dos gases más abundantes en nuestra atmósfera, no interfieren con las ondas infrarrojas en su viaje hacia el espacio. Esto se debe a que las moléculas de oxígeno y nitrógeno absorben solo cierto tipo de energía, la que no coincide con la energía de las ondas infrarrojas. Eso quiere decir que, en estricto rigor, el calor que irradia desde el suelo pasa por la atmósfera a través del oxígeno y nitrógeno como si estos no existieran. Sin embargo, con el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, la historia es diferente. El dióxido de carbono, uno de los productos de combustión del petróleo, absorbe energía en un rango que se superpone con el de las ondas infrarrojas, por lo que absorbe parte del calor a medida que las ondas infrarrojas viajan al espacio. A medida que el dióxido de carbono en la atmósfera absorbe esta energía infrarroja, la molécula vibra y vuelve a emitir parte de esa energía en todas las direcciones. Aproximadamente la mitad de esa energía sale al espacio, pero aproximadamente la mitad regresa a la Tierra en forma de calor. Así se genera el efecto invernadero. 3 años después de que Eunice Newton Foote publicó su estudio, el conocido físico irlandés John Tyndall publicó resultados similares y más elaborados que demostraban los efectos del efecto invernadero de ciertos gases, incluido el dióxido de carbono, y explicando cómo ocurría ese fenómeno. Esto sentó las bases de cómo las variaciones atmosféricas en los niveles de dióxido de carbono a lo largo del tiempo podrían tener profundos efectos en el clima global. En la actualidad, el trabajo de Tyndall es ampliamente aceptado como la base de la ciencia climática moderna, mientras que el de Eunice Newton Foote permanece en la oscuridad. ¿Por qué? No hace falta decir que el siglo XIX no fue una época fácil para ser una mujer científicamente curiosa. Con oportunidades limitadas en la educación superior y el control de las instituciones científicas, como la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, que era exclusivamente masculina hasta 1850, la ciencia era en gran medida un campo dominado por los hombres. De hecho, cuando presentó su trabajo en la Asamblea de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia en 1856, un hombre lo hizo en lugar de Eunice Newton Foote, con una introducción en la que se destacaba que la ciencia era también un campo en el que las mujeres podían incursionar. El trabajo de Eunice Newton Foote con los gases de efecto invernadero no reemplaza al de Tyndall, cuyo cuerpo de trabajo en general ha sido más integral para la ciencia climática actual. Sin embargo, al incluir el trabajo de Foote de 1856 en la historia de la ciencia del clima, se nos recuerda que el esfuerzo por comprender la atmósfera de la Tierra y las interacciones humanas con ella han sido un esfuerzo continuo durante más de un siglo de toda la humanidad. El auge de la industria petrolera permitió pasar de las máquinas a vapor, muy poco eficientes desde el punto de vista energético, a los motores impulsados por combustibles fósiles de diferente naturaleza. Eso ciertamente tuvo un impacto enorme en el desarrollo y crecimiento económico. Si bien este es un punto complejo, creo que vale la pena mencionarlo. Está claro que ese nivel de desarrollo no fue homogéneo e incluso países ricos en petróleo, como Nigeria, no pudieron aprovechar los beneficios económicos de esta riqueza, debido a que esa industria quedó en manos de capitales extranjeros. Como sea, la quema de combustibles fósiles nos permitió dar un salto en el desarrollo, pero el precio que debemos pagar no fue previsto por nadie, o al menos eso opinan algunos. La verdad es algo diferente. En 1959, la industria del petróleo en Estados Unidos celebró su centenario. Habían pasado 100 años desde que el loco Drake encontró petróleo en Pensilvania, y la fiesta fue en grande.
Para la celebración invitaron al físico Edward Teller, uno de los inventores de la bomba atómica, para que diera un discurso sobre el futuro de la energía. En su presentación, Teller afirmó que la humanidad necesitaba fuentes adicionales de energía, ya que las enormes cantidades de dióxido de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles causaba un efecto invernadero que él creía sería lo suficientemente grave como para derretir los casquetes polares y eventualmente sumergir Nueva York. En 1965, un grupo de científicos llegó a la conclusión de que la evidencia disponible al respecto era tan clara que le advirtieron oficialmente de esto al presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson. Solo una década más tarde, otro grupo de científicos llegó a conclusiones similares y proyectaron un panorama desolador al respecto. Lo interesante de ese informe es que esos científicos trabajaban para la Exxon, una de las compañías petroleras más grandes del mundo. En 1988, el New York Times informaba en su portada que un grupo de científicos había presentado ante el Senado para advertir que el calentamiento global, como lo llamaron, ya había empezado. Sin embargo, hoy, y décadas después de todas estas advertencias, el 84% de la energía que se usa en el mundo proviene de combustibles fósiles, y de hecho un tercio de toda la energía usada anualmente proviene del petróleo. Hoy reconocemos el gran impacto que el petróleo tuvo para el desarrollo de la humanidad y los avances tecnológicos, pero no deja de ser paradójico que esa misma sustancia hoy nos tenga sumidos en la más grande crisis que hemos enfrentado como especie. Y más paradójico aún es el hecho de que seguimos quemando petróleo como si no supiéramos todo esto. No hay un debate al respecto, y sin embargo, hasta hace poco tiempo, era usual ver debates en medios de comunicación de personas a favor o en contra del cambio climático producido por las actividades humanas, como quien discute cuál es el mejor sabor de helado. En esos debates veíamos que se esgrimían argumentos vinculados con la actividad volcánica, solar y otras fuentes naturales que podían explicar el aumento de la cantidad de dióxido de carbono en nuestra atmósfera o el aumento global de la temperatura. Esos debates dejaban en claro solo una cosa: no todos los científicos estaban a favor de la idea del cambio climático antropogénico, es decir, vinculado con las actividades humanas. Y si no estábamos seguros, ¿para qué dejaríamos de usar petróleo? ¿Para qué gastar dinero que no teníamos en el desarrollo de otras fuentes de energía más limpias? Lo interesante en este punto es que la evidencia siempre ha sido clara y lo único que algunos han usado como argumento es la duda. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si medimos mal? ¿Y si nuestros modelos no están bien? ¿Y si en verdad se trata de un ciclo natural del planeta? El discurso parecía una estrategia comunicacional muy bien orquestada, una que sonaba inquietantemente familiar. En la década de 1950, los científicos y médicos comenzaron a advertir sobre los riesgos vinculados con el consumo de tabaco. El cáncer de pulmón y otras enfermedades crónicas relacionadas eran mucho más frecuentes entre quienes fumaban, y muy pronto sonaron las alarmas en la poderosa y gigantesca industria del tabaco, una que además era una de las principales fuentes de ingreso del Estado a través de los impuestos que se recaudaban de la venta de cigarrillos. Era un negocio multimillonario, pero uno que estaba matando a sus clientes. Para enfrentar ese escenario, las empresas tabacaleras más grandes decidieron asociarse y generar una estrategia conjunta, una estrategia comunicacional y de relaciones públicas. Contrataron a una agencia que analizó el panorama y que llegó a la conclusión de que debían combatir a la ciencia con ciencia. En este punto, tengo que aclarar algo. No se trataba de generar evidencia que cuestionara directamente el vínculo entre el tabaco y el cáncer, ya que eso era algo que estaba claramente demostrado. Lo que propusieron fue siniestramente genial: sembrar la duda. En uno de los memos que se compartieron en el grupo se puede leer: "La duda es nuestro producto". Para llevar a cabo el plan, contrataron a 2 destacados físicos que habían participado en el proyecto Manhattan, muy hábiles comunicacionalmente y muy bien conectados con el mundo político, tanto así que en Washington todos los conocían y respetaban. En paralelo, crearon un fondo de investigación científica millonario y comenzaron a financiar cierto tipo de investigaciones. Por ejemplo, el vínculo entre el estrés crónico y las enfermedades como el cáncer, o las investigaciones relacionadas con los priones, un nuevo tipo de agente infeccioso de naturaleza proteica recién descubierto y que terminaría con un premio Nobel para su descubridor.
¿Qué tienen que ver estas investigaciones con el vínculo entre el tabaco y el cáncer? Nada. Pero para la industria tabacalera eran muy valiosas, porque les permitía decir, el tabaco puede ser solo un factor, miren, aquí dice que el estrés también puede causar cáncer. Además, no sabemos todo sobre el origen de ciertas enfermedades, miren lo que pasa con los priones. La duda permanente. Décadas más tarde, esa misma estrategia fue utilizada por la industria del petróleo para negar su vínculo con la crisis climática. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, es la principal autoridad mundial en cuestiones climáticas. Fue establecido en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y fue creado en respuesta a las alertas tempranas sobre el calentamiento global. Los científicos sabían desde hace mucho tiempo que el aumento de los gases de efecto invernadero derivados de la quema de combustibles fósiles podría causar un cambio climático, tal como se lo habían explicado a Lyndon Johnson en 1965, pero la mayoría pensaba que los efectos de estos cambios se darían muy lejos en el futuro. No fue hasta la década de 1980 que los científicos comenzaron a preocuparse, a pensar que el futuro tal vez era ahora, y algunos de ellos comenzaron a argumentar que el cambio climático antropogénico en realidad ya estaba en marcha y sus efectos serían visibles en esta generación. Así que el IPCC fue creado para evaluar la evidencia y considerar cuáles serían los impactos si esto efectivamente era lo que estaba ocurriendo. En 1995, el IPCC declaró que el impacto humano en el clima era ahora evidente. No se trataba solo de unos pocos individuos. En 1995, el IPCC había crecido para incluir a varios cientos de científicos del clima de todo el mundo. Pero, ¿cómo sabían que los cambios estaban en marcha y cómo sabían que fueron causados por nosotros? Esas preguntas cruciales fueron respondidas en el segundo informe de evaluación emitido por el IPCC y que en su capítulo 8, titulado Detección del cambio climático y atribuciones de causas, resume la evidencia y llega a la conclusión de que el calentamiento global realmente es causado por los gases de efecto invernadero derivados de las actividades humanas. Su autor principal fue Ben Santer, un científico atmosférico del proyecto de diagnóstico e intercomparación de modelos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, un enorme proyecto internacional para almacenar los resultados de modelos climáticos de todo el mundo, distribuirlos a otros investigadores y compararlos tanto con datos del mundo real como entre los modelos. En los últimos 20 años, él y sus colegas han demostrado que nuestro planeta se está calentando y de la manera que cabría esperar si los gases de efecto invernadero fueran la causa. Ben Santer, un científico con una carrera impecable, fue entonces acusado de haber manipulado el informe para hacer que la evidencia pareciera más firme de lo que realmente era. Los acusadores eran dos físicos muy bien conectados con Washington y escribieron informes acusándolo de haber eliminado del informe las opiniones de aquellos que no estaban de acuerdo con sus conclusiones. Escribieron artículos con títulos como «Continúa el debate sobre el efecto invernadero» o «Manipulación de los documentos», los que fueron publicados en revistas como Energy Daily e Investors Business Daily. Escribieron cartas a congresistas, a los funcionarios del Departamento de Energía y a los editores de revistas científicas, difundiendo las acusaciones tanto como pudieron. Presionaron a sus contactos en el Departamento de Energía para que Ben Santer fuera despedido de su trabajo. El más público y conocido de esos ataques fue un artículo de opinión publicado en el Wall Street Journal, acusando a Santer de hacer los supuestos cambios en el borrador del informe para engañar a los tomadores de decisiones y al público. Santer sí había hecho cambios en el informe, pero no para engañar a nadie. Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios que recibió de otros científicos. Cada artículo e informe científico tiene que pasar por el escrutinio crítico de expertos, la famosa revisión por pares. Los autores de un estudio deben tomar en serio los comentarios y críticas de los revisores y corregir cualquier error que se haya encontrado. Es una práctica fundamental del trabajo científico y hasta hoy la revisión por pares es considerada como el estándar más alto de escrutinio por el que un artículo científico puede pasar. Santer trató de defenderse de estas graves acusaciones en una carta al editor del Wall Street Journal, carta que además fue firmada por 29 coautores, incluyendo al director del Programa de Investigación del Cambio Global de los Estados Unidos. La Sociedad Meteorológica Americana
escribió una carta abierta en favor de Santer, afirmando que los ataques eran completamente infundados. El propio presidente del IPCC corroboró el relato de Santer en una carta al mismísimo Wall Street Journal, señalando que las acusaciones eran infundadas y que los acusadores no se habían reunido con nadie al interior de la IPCC antes de escribir sus críticas y que desconocían la forma de trabajo que el panel tenía. Ningún miembro del IPCC, a esa altura compuesto por cientos de científicos, respaldó las acusaciones. La experiencia fue amarga para Santer, quien tuvo que dedicar enormes cantidades de tiempo y energía a defender su reputación científica e integridad, lo que además afectó de manera negativa a su vida personal. ¿Por qué los acusadores de Santer no se molestaron en averiguar cómo habían ocurrido realmente las cosas? ¿Por qué continuaron repitiendo las acusaciones mucho después de que se confirmó que eran falsas? La respuesta es que no les interesaban los hechos. Lo que los movía era luchar contra los hechos. Años más tarde, Santer estaba leyendo el periódico y se encontró con un artículo que describía cómo algunos científicos habían participado en un programa organizado por la industria tabacalera para desacreditar la evidencia científica que vinculaba al tabaco con el cáncer. La idea, explicaba el artículo, era mantener viva la controversia. Mientras existieran dudas sobre la relación de causalidad, la industria tabacalera estaría a salvo de litigios y regulaciones. Santer se acomodó en su silla mientras leía y pensó que la historia era inquietantemente familiar. Tenía razón, pero todavía quedaba una sorpresa. No solo las tácticas eran las mismas, sino que las personas involucradas también eran las mismas. Los líderes del ataque contra él fueron dos físicos retirados, los mismos que habían apoyado a la industria del tabaco, Frederick Seitz y Fred Singer. Durante medio siglo, la industria tabacalera y los escépticos del cambio global se han esforzado por mantener la controversia y el debate, fomentando afirmaciones contrarias a la corriente principal de la evidencia científica y las conclusiones de los expertos. Promovieron afirmaciones que ya habían sido refutadas en la literatura científica y los medios de comunicación se volvieron cómplices al informar estas afirmaciones como si fueran parte de un debate científico en curso. Muchos creen que la doctrina de la equidad entre los medios, una idea introducida en 1949 en Estados Unidos y que obligaba a los medios de comunicación a presentar temas controversiales y de importancia pública de una manera que reflejara de manera justa los diferentes puntos de vista, tiene que ver con eso. Si bien la doctrina de la equidad nació para regular debates políticos, luego muchos medios la siguieron aplicando a otros temas. A menudo, los medios de comunicación no mencionaban que esos expertos negacionistas tenían vínculos con la industria tabacalera o estaban afiliados a instituciones ideológicamente motivadas que recibían dinero de la industria o eran simplemente personas que disfrutaban de la atención que recibían promoviendo puntos de vista atípicos. Fred Singer, Fred Seitz y un puñado de otros científicos unieron fuerzas con organizaciones y corporaciones privadas para desafiar la evidencia científica sobre una serie de temas contemporáneos. En los primeros años, gran parte del dinero para este esfuerzo provino de la industria tabacalera. En años posteriores, provino de fundaciones, organizaciones y la industria de los combustibles fósiles. A eso, por ejemplo, se dedicaba el Instituto George Marshall en Estados Unidos, uno que supuestamente abogaba por la ciencia para mejores políticas públicas, pero que no era otra cosa que el brazo más académico de la industria del petróleo y que luchaba por el escepticismo climático y la negación del cambio climático, publicando sus propios estudios disfrazados de literatura científica, llegando al punto de incluso copiar el formato de ciertas revistas para darles más credibilidad. El dinero no era problema, este llegaba a manos llenas desde la industria del petróleo. Hoy ese instituto ya no existe, pero fue reemplazado por otro, la Coalición del CO2, que tiene entre sus fundadores a un distinguido físico que cree que la mayor parte del incremento en la temperatura del planeta tiene causas naturales, como la actividad solar. Ese físico, llamado William Happer, es experto en óptica, no en clima. Su opinión en ese sentido es tan buena o mala como la mía, y en ambos casos, completamente irrelevante. La evidencia científica es inmune a las opiniones, por más pergaminos que tenga quien las emite. El año 2012, los científicos del CERN anunciaron el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los logros científicos más relevantes del último siglo. En el informe se hacía hincapié
en el nivel de certeza del descubrimiento, 5 sigma. En términos prácticos, quiere decir que si el bosón de Higgs no existiera, la probabilidad de haber obtenido los datos que obtuvieron era de 1 en 1.000.000. El límite de 5 sigma se convirtió en algo así como el estándar de referencia para descubrimientos de esta naturaleza. A inicios del año 2019, los datos con respecto al clima lograron ese nivel de certidumbre. Si las actividades humanas no tuvieran nada que ver con lo que estamos viendo, la probabilidad de tener los datos que tenemos, es decir, que se produzcan por azar, es de 1 en 1.000.000. ¿Quién de nosotros no preferiría un mundo donde el tabaco no causa cáncer, la comida rica en grasa y azúcar es saludable y el calentamiento global no existe? Ese mundo sería mucho más reconfortante que el mundo en que vivimos, porque claro, ante situaciones difíciles, agradecemos la seguridad de que todo va a estar bien. Nuestro cerebro parece preferir una mentira reconfortante antes que una verdad desalentadora. Tal vez por eso muchos miran la retórica negacionista y la abrazan. Los intentos por desacreditar la evidencia con respecto a la crisis climática está lejos de desaparecer. Hace algunos años, en una de las reuniones de la Conferencia para el Cambio Climático, la famosa COP, la delegación australiana detectó a varios delegados que se paseaban por las distintas charlas rebatiendo los datos y los modelos. Eran siempre los mismos y los bautizaron como los vándalos de la ciencia. Por estos días se está desarrollando la COP26 en Glasgow, ciudad a la que llegaron grandes delegaciones de todo el mundo a discutir sobre el cambio climático. La delegación más grande es la de Brasil, que llevó 479 personas. Sin embargo, hay otra delegación aún más grande, pero no pertenece a un país. Una organización internacional preocupada de los abusos de poder detectó que en la COP26 hay 503 personas con vínculos conocidos con la industria del petróleo. ¿Qué están haciendo en la COP? Probablemente lo que han hecho en las últimas décadas: luchar contra los hechos, vandalizar la ciencia y comerciar con la duda, hasta que hayan sacado y quemado la última gota de petróleo que está enterrada bajo nuestros pies. Este episodio de La Ciencia Pop usó como principal fuente de referencia el libro Los mercaderes de la duda, de la historiadora de la ciencia estadounidense Naomi Oreskes, un libro muy recomendable para todos aquellos que quieran profundizar más sobre este tema. La Ciencia Pop es un podcast escrito y producido en su totalidad por este humilde servidor, un trabajo que no sería posible sin el apoyo de mis queridos Patreons: Manuel Morales, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello, Sandra González, Sebastián Umaña, Diego Torres, Eugenio Grasset, Carolina Valle, Berurín Illeco, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Juan Berlinger, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Ana María Alarcón, Rosario Calderón, Michael Cavalar, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, Matute y Consu, Candelaria Pimentel, Florencia García, el EC Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Dania Sepúlveda, Alex Gutiérrez, Amanda Larraín, Cecilia Araya, Marcela Martínez, Mariela Barriga, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Marián Negrón, Patricia Guzmán, Baltasar Domínguez, la familia Cuyenqueirolo, Alejandra Díaz, Gabriel Ugalde, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Michelle Baró, Cristian Stumfol, Cristian Flores y Pilar Calderón. Nosotros, por supuesto, nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Recuerden lavarse las manos, usar su mascarilla, ventilar, vacunarse cuando les corresponda y, por supuesto, que la ciencia los acompañe.